Bendecimos al Señor una vez más. Tenemos el privilegio de reunirnos en su casa para adorar su nombre. No sabemos cuándo será el último día que lo hagamos, pero cada vez que lo hagamos, demos gracias a Dios. Es un privilegio, porque lo que se hace aquí en la tierra difícilmente se puede hacer en el cielo. Aquí tenemos la oportunidad de honrar a Dios por medio de una serie de cosas que Dios nos ha provisto. Pero pasado este tiempo, hermanos, dice la Biblia que entonces solamente recibiremos la honra del Señor. ¿Por qué? Porque allá donde vamos a la eternidad no hay trabajo que hacer, no hay obra. Por tanto, no deje para muy tarde lo que quiere hacer por Dios, porque puede ser que ya no pueda hacerlo. Amén. Usted tiene oportunidad ahora. Hágalo ahora. Bendito sea Dios para siempre. Doy gracias a Dios porque estoy aquí hoy y puedo estar en su casa y bendecir su nombre. Yo quiero compartir una palabra a propósito de todo lo que está ocurriendo con la familia en este tiempo, que está en Deuteronomio capítulo 6. Pero no lo vamos a leer ahora para ganar un poquito de tiempo y no leerlo dos veces. Pero mantenga la Biblia ahí, Deuteronomio 6. Yo quiero hablar hoy sobre el tema, todo se levanta o se cae desde el hogar. ¿Cómo es? Ese tema es como, ¿cómo se dice? Un fusilamiento. Porque lo estoy tomando de una de las leyes irrefutables que tiene el señor John Maxwell en uno de sus libros. Él dice allí que todo se levanta o se cae desde el liderazgo, para hablar de que son los hombres y mujeres que están al frente, los que dirigen la cosa, tanto pública como privada, los que dirigen la iglesia, que tienen la responsabilidad de levantar o dejar caer las cosas. Pero pensando en ese tema, en esa ley que definitivamente es irrefutable, pienso que antes de los líderes, antes de que ellos sean los que dejen caer o levantar las cosas, tenemos que ir al lugar donde fueron formados esos líderes. Y definitivamente es en el hogar. En el hogar se forman los hombres y mujeres que van a dirigir la historia, que van a hacer la historia, que van a dirigir la iglesia, la sociedad, en todos sus estamentos. Por tanto, mi propósito es que nos enfoquemos en esto, que la base de todo, lo más importante de todo, comienza en el hogar. El hogar donde se forma la familia. El hogar, allí donde se dan los elementos naturales, Dios los proveyó para que el hombre le dé formación, crianza a los hijos y podamos tener una sociedad mucho más digna, más vivible. Por tanto, quiero hablar de eso, de lo que ocurre en ese hogar por diseño de Dios. Dios es el que encomienda el hogar y la responsabilidad de este a papá y a mamá. Y quiero resumir algunas de las cosas que se dan en el hogar. Las cosas fundamentales que se dan para que un hijo, una hija,
pueda recibir lo necesario para ser un verdadero hombre y una verdadera mujer. Lo primero que podemos decir es que en el hogar, de acuerdo al diseño de Dios, allí se inicia lo que es la relación del hombre con el hombre, la convivencia entre las personas. De la manera como se convive en casa, así se enseña al niño a convivir con los demás, excepto raras excepciones, ¿verdad? Porque toda regla tiene su excepción, pero las excepciones, según dicen, sirven para confirmar la regla, no para establecer una nueva regla. Entonces es la manera como papá y mamá se tratan, como papá y mamá tratan a los hijos, que les da a los hijos la manera de tratarse entre ellos mismos y tratarse con papá y mamá y con el resto de la comunidad. Si papá y mamá tienen una convivencia de perro y gato, pues entonces yo no puedo esperar que esos hijos salgan pacíficos, mansos, de una buena convivencia con los demás. Es muy difícil. Es cierto que hay perros y gatos que se llevan bien, pero cuando usted ve eso se sorprende. Dice, oh, qué raro, se llevan bien. En estos días un gatito entró a la casa nuestra y tuvimos que salir corriendo a quitarse de la boca al perro que tenemos en la casa, porque lo iba a matar, literalmente lo iba a matar. Entonces, a veces hay parejas así que viven como perro y gato, arañándose constantemente. Y se olvidan de la responsabilidad que tienen, o nos olvidamos, que tenemos delante de Dios, de formar un hogar apropiado para que ese niño o esa niña crezca fuerte y sano y con un balance apropiado. Allí se inicia la convivencia en el hogar. Pero también allí se inicia el conocimiento y se establecen las bases del principio de autoridad en el hogar. Allí es que el niño aprende a estar bajo autoridad para que luego él pueda ejercer autoridad. Pero si en casa de papá y mamá nadie sabe quién es la autoridad, imagínense si lo podrá aprender el niño. Si el niño lo que está viendo, la niña, es a papá y a mamá en un pugilato, en un ring, a ver cuál es el que se establece, cuál es la palabra que predomina allí. Y que cuando mi palabra no predomina, entonces viene el sacar las armas. Y vienen las ofensas, las palabras agresivas, y vienen los abusos emocionales y a veces hasta los abusos físicos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que ese niño aprenda respeto en una casa donde nunca ha habido respeto? Y ahora tenemos las quejas de los maestros, que ese niño no quiere respetar a nadie aquí, que ese niño no respeta a sus compañeros. Y los vecinos, dice, ese niño habla muy feo, ese niño no respeta a nadie, porque es que él no está aprendiendo respeto. Él no sabe lo que es el respeto. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que papá y mamá deben instruir al niño, Efesios capítulo 6, bajo el temor y la amonestación del Señor. O sea, papá y mamá tienen ellos mismos que mostrarle al niño su respeto, su reverencia a Dios y a su palabra, para que el niño pueda tener un modelo apropiado. Ese respeto no se aprende si papá y mamá no se lo enseñan al niño. Más adelante, quizás con las vueltas de la vida, ese niño ya crecido, hombre, puede notar la diferencia entre lo que es respeto y lo que él aprendió que fue irrespeto, y quisiera quizás cambiar las cosas, pero ya es un poco más difícil. Algunos lo logran, otros no. Entonces,
Esos principios se aprenden en el hogar. Pero hay un principio muy importante que se da en esto y es que se desarrolla el sentido de pertenencia. Pertenencia. ¿De dónde vengo? Note que en la Biblia los nombres de las personas, el apellido que tienen es de donde vienen. Del hombre que los engendró o de la ciudad de donde vienen. José de Arimatea era una ciudad. Jesús de Nazaret. Simón, hijo de Jonás. Judas Iscariote. Cada uno tenía el apellido de donde venía. Dios diciéndole al hombre que su identidad viene de donde él procede. Allí se establece su esencia, su carácter. Allí lo forman. Imagínense cómo puede estar la sociedad formada por hombres y mujeres de respeto si los que la forman vienen de hogares que no tienen respeto. ¿Cómo puede la sociedad estar formada por hombres y mujeres con un carácter noble, un carácter apropiado, cuando estos vienen de hogares en donde ellos nunca se sintieron ser parte de nada? Porque papá y mamá solamente están pensando en ellos. No están pensando en darle a sus hijos una formación correcta, un balance apropiado para cuidar las emociones de ese niño o de esa niña y que mañana sea una persona que pueda aportar a la sociedad esos valores en los que él fue formado. La mayoría de los que hoy están teniendo hijos no piensan en eso. Y muchos de los que lo hicieron en tiempos anteriores no conocían de eso. En el mejor de los casos, y hay que ponerlo entre comillas, criaron a sus hijos bajo el temor del hombre, bajo el látigo de papá o de mamá. Y eso es lo que ellos entendían como disciplina y corrección. Y lo que hicieron fue desarrollar en esos jóvenes, en esos hijos agresivos y violentos, que todo lo resuelven a fuerza del puño, o a fuerza de los golpes, o a fuerza de la violencia. Se imponen como el papaupa del lugar. La mano más fuerte se impone. No hemos aprendido a convivir conforme al mandato de aquel que instituyó el hogar. Fue Dios quien instituyó el hogar. Cuando vemos en la palabra, Adán primero está solo en el huerto. Pero dice la Biblia que Dios, en el capítulo 5 de Génesis, cuando creó al hombre, los creó varón y hembra. Es decir, que ya Eva había sido concebida por Dios. Pero Eva aún estaba en el cuerpo de Adán. Estaba contenida en él. Y Dios espera que Adán tenga la necesidad de esta mujer para traérsela. Porque Dios sabía el pugilato que se iba a dar entre hombre y mujer. Se iba a dar esto por causa del pecado. La pareja comienza muy enamorada, pero desde que comienzan a salir sus pecados personales, se agria todo. Hay un caballero que escribió un libro por ahí que dice: cuando tu media naranja se convierte en un limón salvaje. Qué pena. Cuando eso ocurre es difícil, ¿verdad? Entonces, eso es, casi nadie se prepara para el matrimonio. Ahora estamos dando charlas prematrimoniales, buscando que la persona aprenda un poquito, más o menos. Pero la mayoría, cuando se impone su corazón, entonces se acabó. Ninguna observancia de ningún consejo, ni ninguna palabra, aunque esa persona sepa que es la palabra de Dios. Porque gobierna el corazón. Entonces, en el hogar se inicia la relación del hombre con el hombre. El sentido de autoridad, el sentido de pertenencia, el carácter, la identidad de la persona. Pero algo muy valioso también que se da en el hogar es la honra de los hijos.
La Biblia manda a los hijos a honrar a padre y madre. Pero, ¿quién es que le va a enseñar a esos hijos a honrar a papá y a mamá? Papá y mamá. Y si papá y mamá no son gentes honorables, ¿pueden enseñar honra? Entonces podemos estar demandándole al hijo que dé lo que nunca le enseñamos a dar. Hónrame, pero tú no me enseñaste a honrar. El hijo aprende honra honrando a sus padres. Pero esa honra, sus padres tienen que enseñársela. Y lo menos que tenemos hoy es padres que se honren el uno al otro para enseñar a sus hijos la honra. Porque honrar honra. Yo necesito mostrarle honra a mi esposa y ella a mí. Y en ese ejercicio nuestros hijos irán aprendiendo lo que es la honra. Claro, pastor, hay excepciones. Sí, yo soy una excepción. Porque muchos de nosotros vienen de hogares en donde no había un orden real, no había ni siquiera un matrimonio. Lo que había era un junte. Se juntaron, ¿verdad? Una unión libre. ¿Libre de qué, pastor? De compromiso. ¿Entiende? Entonces, esos hijos aprenden todo eso en casa. Pero ¿quién es que establece esta responsabilidad para papá y mamá? El que hizo a papá y a mamá. Dios. Fue Dios que estableció el matrimonio. Fue Dios al traerle a Eva, a Adán, quien estableció esa unidad entre un hombre y una mujer. Una unidad que ha sido bombardeada por todos los litorales. Ahora mismo, bueno, y siempre, desde el principio de la creación del hombre hasta nuestros días, el hogar, el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer ha sido la cosa más bombardeada por el diablo. Y es en el lugar donde el diablo ha ganado sus grandes batallas. Comenzó con Adán. Y fíjese una cosa, Satanás siempre logra ventaja con el más débil de la pareja, o la más débil. Eva se distrajo, y Adán también, porque Adán no estaba al lado de Eva para decirle, no lo escuches. Y como él no estaba ahí para decirle no lo escuche, ella escuchó la voz de la serpiente y se dejó seducir. Y desde ahí comenzó el problema. Desde que el matrimonio comienza a oír la voz del mundo, la voz de cualquier otro que no sea la voz de Dios, comienzan los problemas en el matrimonio. Así se hizo en Adán y así se ha hecho de familia en familia hasta nuestros días. Escucharon la voz de la serpiente. Pero aquí está la voz de Dios, Deuteronomio capítulo 6. Él establece los principios, los fundamentos para que ese hogar pueda realmente lograr el cometido de tener una familia de éxito. Dice el Señor por voz de Moisés en el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, con el propósito de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú primero, tu hijo después, y el hijo de tu hijo, y hasta las siguientes generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esa es la recomendación de Dios a este pueblo. ¿Y a qué pueblo le está hablando Dios? A su pueblo. Tú eres pueblo de Dios. Pues te está hablando a ti, me está hablando a mí.
La Biblia dice que ella es útil por completo. Toda la Escritura es útil. Algunos dicen, eso está en el Antiguo Testamento. Sí, así otros dicen también, eso es del Nuevo Testamento. Porque hay gente que menosprecia tanto lo uno como lo otro. Ahora los judíos mesiánicos y los cristianos mesiánicos están, muchos de ellos menospreciando el Nuevo Testamento. Porque hay cosas allí que no les cuadra a ellos con relación a lo que dice el Antiguo. Ahora, Dios está diciendo a esta familia, antes de entrar a la tierra prometida, y pudiéramos referirnos a esto como antes de entrar a la bendición prometida. Para que te vaya bien en la bendición, escucha los estatutos que Dios te manda. Hay gente que recibe bonanza en muchos órdenes, pero como no oye la palabra de Dios, no puede disfrutar a plenitud lo que ha recibido, aún recibiéndolo de Dios, porque está en desobediencia a lo que Dios ha mandado. Esta palabra dice, para ti, primero para ti. Esta palabra es para que la pongas por obra. Y él dice, estos mandamientos que yo te mando, primero a ti y luego a tu hijo. El problema es que si la palabra de Dios primero no gobierna mi vida, yo no puedo enseñarla moralmente, no tengo moral para hablarle de esa palabra a los hijos. Porque ellos van a ver una contradicción en mí. Y posiblemente, mire, una de las causas que tiene a muchos jóvenes saliendo de las iglesias es que no han tenido una base sólida, una buena referencia de fe en sus casas y a veces tampoco en la iglesia. Y como ellos están ávidos de cada cosa nueva que llega, y como su corazón está desviado de Dios, entonces asumen todo lo nuevo, todo lo novedoso que llega, aunque no les llene por dentro. Siguen tan vacíos como una carreta vieja sin ninguna carga. Entonces, el hogar es fundamental, pero comienza con que papá y mamá asuman la palabra de Dios, primero ellos. Y dice el Señor aquí, dice, oye pues, verso 3, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un llamado de atención a la nación. Es un llamado de atención a cada familia. Oye, pueblo mío, oye mi voz. Óyela, escucha la voz de Dios. Tantas voces que hay en el mundo. Y Dios nos llama, dice, escucha mi voz. Para que te vaya bien en la tierra, para que te vaya bien en todos los días que te daré sobre la tierra. Y oye bien, porque Dios es uno. Hay muchas religiones y hay muchos dioses. El mundo está lleno de dioses. Alguien dijo incluso que el hombre era su propio Dios. Que el hombre no necesita a Dios. Lo dijo un ateo. Pero Dios está diciendo, solo hay un Dios y soy yo. Escucha mi voz. No hay otro más que yo. Ninguno puede demostrar lo que Dios demuestra. Dice él, búsquenme uno y compárenlo conmigo. Isaías 43. Dios está llamando a su pueblo a oír su voz. Desde el principio, Dios llama al hombre a oír su voz. Escucha mi voz. ¿Cuánta resistencia hay en el corazón nuestro? Porque la voz de Dios se escucha en nuestro espíritu. Pero como generalmente el hombre es dejado gobernar por su alma, y su alma es un elemento inferior de su espíritu, sin embargo ella gobierna al hombre.
Porque el alma está ligada a esos deseos que ella proyecta en el cuerpo. Y cuando el alma logra que el cuerpo sienta el deseo que ella tiene, ya usted sabe lo que va a pasar. Que Dios nos agarre confesado. Porque son 2 contra 1. Y estamos hablando de cuando en el caso en el que el espíritu de esa persona aún no posee el Espíritu de Dios. Porque cuando tiene el Espíritu de Dios, entonces el poder de Dios está en ese espíritu y hay mayoría en él. Ah, pero qué interesante. Hay mayoría en mi espíritu porque soy un hombre redimido. Y en tu espíritu porque eres una mujer o un hombre redimido por la sangre. Sin embargo, también cedes y te dejas arrastrar por los deseos de tu alma pecaminosos contra Dios. Es una cuestión como que uno dice, ¿y cómo es esto? Si todo el poder de Dios está en mí, en mi espíritu, dice Efesios capítulo 2, verso 22, dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, los redimidos. Pues nos sorprende ver gente redimida, arrastrada por sus deseos pecaminosos, de espaldas a Dios y a sus propósitos. ¿Y por qué ocurre eso? Ah, mire por qué ocurre eso. El verso siguiente dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aleluya. El problema es que muchas veces nuestro corazón está sobre la palabra de Dios y de cualquiera. Es el corazón que gobierna. Son los deseos del corazón los que mandan. Y entonces la palabra de Dios no tiene asidero allí. La responsabilidad del padre es dirigir a los hijos. La responsabilidad de la madre es dirigir a sus hijos, darle la palabra de Dios desde temprano. Pero Dios sabe la lucha que tiene el hombre, papá y mamá, para guiar a los hijos a la obediencia a su palabra. Dios lo sabe. Dios sabe en sí mismo, Él lo conoce. Él ya tuvo la experiencia en Adán y Eva. ¿Quién crió a Adán y a Eva? Fue el Señor. Fue el Señor que crió a Adán y Eva. Y sin embargo ellos le desobedecieron y se rebelaron contra Él. Dios sabe la lucha que tiene papá y mamá para guiar a los hijos. Porque es cierto que el corazón del hombre se levanta con mucha soberbia y no quiere oír la voz de nadie. Llega un momento en el que el joven entiende que sus pensamientos son simplemente brillantes. Que papá y mamá están muy viejos, ellos no saben nada. Esa gente son del Antiguo Testamento. Esa gente no comprende el mundo de hoy. Y fíjese una cosa. ¿Cuánto valor tiene la experiencia? ¿Cuánto valor tiene la experiencia? Yo agradezco a Dios que desde jovencito me gustó hablar con los ancianos. Me gusta oír sus historias. Me gusta conocer cómo enfrentaron la vida. Oír de sus errores y también de sus aciertos para aprender de ellos. Hay mucho valor, joven que me escucha, hay mucho valor en la experiencia de papá y de mamá. Pero lo más que hay en papá y mamá es y debe ser amor hacia sus hijos. Porque es con compasión que se corrige el pecado. El pecado de la rebelión se corrige con compasión, con amor, con misericordia. La ley no puede lograr la obediencia del rebelde. La ley no puede lograr la santificación del rebelde. ¿Sabe por qué no puede? Porque la carne es muy débil. Y la carne no tiene la capacidad de actuar con perfección frente a la ley. Y la ley termina castigando y destruyendo la carne. La vida del hombre
rebelde es destruida por sus propios pecados, por las consecuencias de sus pecados. Pero el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario, observe cómo Dios hace, para traer a esos hijos rebeldes de Él, tiene Él que enviar el castigo a su propio Hijo, al unigénito, porque los demás hijos todos son insertados, son adoptados, pero este es el Hijo, dice la Biblia, unigénito de Dios. Cristo recibe, Él paga todo el peso de la ley y el castigo por el pecado del hombre, para Dios extender su cetro de gracia y perdonar al hombre, al rebelde, a mí, un rebelde como yo. Él extendió su cetro por medio de Cristo, y un rebelde como tú. Entonces a veces queremos doblegar a los hijos a la fuerza, con mano dura. ¿Y sabe qué hacemos con la mano dura con los hijos? Los quebramos, los partimos, los dejamos caer. Los dejamos caer. No hay manera de que con la fuerza logremos nada. Lo que logramos es mucho resentimiento, mucha ira, mucho enojo guardado en ese muchacho, que luego hay de la sociedad, porque cuando él tenga la oportunidad, él o ella va a sacar toda esa maldad que tiene guardada en su alma. El resentimiento, mire, el resentimiento es un nido perfecto para que el diablo logre todos sus malos propósitos en la vida de una persona. Es ese resentimiento que mantiene el alma de esa persona rodeada de todas voces maléficas, diciéndole todo lo malo que debe hacer. Haz esto, haz lo otro, aquello, haz esto, mira, torna, porque tú te lo mereces. Es justo que tú te vengues de todo lo que te hicieron. Y vemos a hijos que literalmente odian a sus padres. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Levítico que el hijo que maldice a su padre debe morir. Debe morir, dice, en tinieblas. Proverbio creo que 20:20 dice que el que maldijere a su padre o a su madre, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y mire qué cosa, maldecir a alguien es hablar mal de él. Cuando un hijo habla mal de papá, de mamá, mal, con saña, con resentimiento. Ahí está. Oscuridad tenebrosa, eso significa tinieblas. Entonces, Dios sabe que hay esa situación en la que el hijo puede desobedecer la palabra de papá y de mamá, aunque se la hayan enseñado, como Dios dice en Jeremías capítulo 35, del 12 en adelante. Es extraordinario ver a Dios haciendo una comparación. A la gente no le gustan las comparaciones. A la gente no le gustan las comparaciones, pero yo creo que la vida está llena de comparaciones. Toda la vida está llena de comparaciones. Usted compara un vehículo con otro, dice, este vehículo es mejor que el otro. Usted compara un animal con otro. Usted, para medir la calidad de una cosa, la mide con la poca calidad de otra. Dice, esta no tiene calidad, esta tiene calidad. ¿Y por qué nos molestamos cuando nos están comparando? Bueno, amigo, mire, si usted no puede tener un referente para crecer, usted no va a ir a ninguna parte. Porque debe haber alguna regla que te indique a ti o alguna medida que te indique a ti cuándo es superior y cuándo es inferior. Eso se llama comparación. Y Dios entra en comparación. En Jeremías 35, en el verso 12, dice Dios: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿No está comparando él?
¿Aló? ¿Está comparando Dios? Y cuando Dios dice, no hagáis como aquellas naciones, ¿no está comparando? Entonces Dios está aquí, Él se está poniendo, y mire qué cosa. El Padre Celestial, ¿cómo se sentirá ante la familia de Recab, que está obedeciendo a su padre aún después de muerto el papá? El papá ha muerto y ellos van de generación en generación cumpliendo la palabra que su padre les dio. Y Dios dice, pero ¿y cómo es esto? Que mi pueblo no me hace caso a mí cuando yo les he hablado a ellos. Dice, desde temprano y sin cesar. Pero no me han oído. Les envié profetas, les envié mis siervos, dice, desde temprano y sin cesar. Para haceros volver ahora dice, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enemistad vuestras obras y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Yo creo que Dios sigue diciendo eso de la iglesia ahora. Yo creo que Dios sigue diciendo eso de la iglesia a nivel global. La inmensa mayoría de la iglesia escucha la palabra de Dios una y otra vez, pero no se dispone a obedecer. Y el más grande testigo de eso es el mundo. El mundo que no puede ver a Cristo en la iglesia. El mundo que no puede ver las virtudes que Cristo enseñó. Las virtudes del Espíritu Santo no las puede ver en nosotros. Este es el mayor testigo contra nosotros. Que no ve la obediencia de la iglesia. Ni siquiera a lo básico. Y por todo el mundo, dice. Predicad el evangelio. Comiencen desde casa. Luego vayan a los vecinos. Extiéndanse a la ciudad. A las ciudades vecinas. Y luego a todo el mundo. Ese fue el último mandato. Entonces el mundo es testigo de que nosotros no estamos cumpliendo como iglesia, como pueblo de Dios, para formar hogares para Dios. El hogar, el centro de todo. Óigame, y si la iglesia no cumple ese deber sagrado, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? Y la sociedad está conformada por familias. Y la iglesia está conformada por familias. Porque la familia es el núcleo principal de todo. De toda la vida del ser humano. El mundo no podrá ir más allá de la estatura, del carácter de las familias que lo conforman. Dios extiende su gracia para que junto a Él nosotros podamos llevar la familia al puerto seguro de su voluntad. Pero para eso necesitamos sumarnos a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Dios sabe que la tarea es difícil, pero no imposible. Ahora, como tenemos a Dios de aliado, sabemos que si nuestro trabajo es firme, si nuestro trabajo es apegado a su palabra, entonces los frutos que Él está esperando del hogar se van a dar. ¿Por qué? Porque en esto del hogar hay una lucha. El enemigo quiere destruir la familia, para destruir la sociedad, para afectar la iglesia y para volver al mundo un desastre. Pero Dios está construyendo familias cada día por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y Dios es el mejor aliado de la familia. Porque solamente Dios puede enderezar lo que un mal hogar torció. Es Él que puede darnos una nueva perspectiva y una nueva forma.
Yo recuerdo mi propia vida, criado en una familia muy difícil, muy problemáticos, mucha violencia, con un padre que no tenía estos principios, que bueno, fue hijo de su crianza y tenía mujeres por todas partes, hijos por todos lados y con un sueldito de policía, imagínense. Aunque él quisiera darle manutención a cada uno, no podía. Y entonces, ¿qué pasa cuando un hombre tiene hijos por todas partes y no tiene con qué sostenerlo? Bueno, que comienza a abandonar muchachos, los abandona. Entonces, en una situación así, primero no hay tampoco un dedicarse para criar a esos hijos y llevarlos por el sendero de Dios. ¿Por qué? Porque ni papá está en ese sendero. Si papá y mamá no están en esa senda, por eso cuando alguien, y a propósito lo digo, hoy tenemos varios niños que van a ser presentados. Cuando alguien presenta a su niño al Señor, lo que le está diciendo al Señor es: yo me estoy comprometiendo a criar este hijo para ti. Usted dirá, pero los niños son del Señor, pastor. Sí, pero tú y yo podemos entregárselo al diablo. Eso dice Ezequiel 16, versículo 20. Óigame, Ezequiel 16, 20, y vámonos a leer para que usted vea lo difícil que es esto. El Señor molesto con ese pueblo porque entregó los hijos que Él le dio a los Baales. Dice: además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Oyó eso? Ellos ofrecieron los hijos que tuvieron a sus ídolos. Un ídolo abominable llamado Moloc. Ese ídolo tenía un hueco grande en su estómago, que era un horno. Y lo que se le ofrecía en ofrenda a ese ídolo, había que ponerlo en ese hueco para que lo consumiera el fuego. Era una ofrenda, un holocausto. ¿Sabe lo que es eso? Poner a un niño en una condición así. Hasta ahí llega el desvío. Hasta ahí llega el desvarío de una mente que rechaza a Dios. Y usted dirá, ¿cómo yo voy a poner a mi niño en un estómago que es un horno para entregárselo a una deidad extraña? No, hombre. Sí, tú no lo harías así. Pero como tú no tienes los principios de Dios como algo importante, como tú no tienes como importante la palabra de Dios, ni al Dios de la palabra, como tú no reverencias a Dios ni a su palabra, entonces tú crías hijos para el mundo. Y se los entregas a toda la vanidad de la vida. A todos los ídolos del mundo le entregamos a nuestros hijos cuando no los criamos enfocados para Dios. Y terminas haciendo peor que como hicieron aquellos. Porque este hijo ahora será reclamado por todos los dioses de la tierra, por todas las vanidades de la tierra. Necesitamos criar a nuestros hijos confiando en Dios y sabiendo que Dios cumplirá su palabra en nuestros hijos. Dios completará la obra, porque ese pueblo que se ha rebelado contra Dios, el amor de Dios sigue cubriendo a ese pueblo. Y dice la Biblia en Ezequiel 36 que Dios hará un día una obra en el corazón de ese pueblo que nunca más volverán al pecado. Yo confío en eso. Yo confío en eso, que un día Dios cumplirá esa palabra en nuestra vida. Y no nos permitirá complacernos en el pecado ni volver al pecado. Andaremos en sus caminos. Porque Dios como Padre no renuncia a su paternidad. Óigame, Dios no renuncia a su paternidad. Él es Padre para siempre. Así que si tienes a Dios por Padre, Él siempre será tu Padre. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad: criar hijos para Dios. El apóstol Pablo dice en una de las cartas a Timoteo, creo, le dice que las viudas, que las madres adultas
se ocupen de enseñar a las hijas, a preparar a las hijas para que sean buenas esposas y para que sean buenas siervas de Dios. Nosotros los padres estamos llamados a criar hijos sujetos a la palabra de Dios, pero claro, hay un detalle ahora. ¿Y qué detalle? Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, pero Josué no vivía en Estados Unidos. ¿Verdad que no? Porque en Estados Unidos los hijos deciden qué hacer. No importa la edad que tengan. Si ellos se quejan, papá puede ir hasta preso. Esta sociedad le está dando tanto derecho y tanta autoridad a los hijos que los padres ahora parecemos los que estamos siendo criados por ellos. Ahora, tú puedes decir eso en tu casa. Tú puedes decir a boca llena en tu casa, aún estando en Latinoamérica, donde hay un poquito de menos restricciones en ese aspecto. Y claro, algunos ya la están buscando por ahí. Tú puedes decir en tu casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú puedes pedirle eso en oración a Dios. A lo más que llegamos es a pedírselo en oración al Señor. Mi casa y yo queremos servirte, Señor. Señor, tú sabes que así he procurado. Me he equivocado en el camino, he cometido errores, Señor, pero en mi corazón el anhelo de mi alma es que mi casa te sirva, que mis hijos te sirvan. Y Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Pero mire, es amando a los hijos aunque sean rebeldes. Quiero terminar con esto. Ayer fuimos a visitar a unos misioneros de la zona indígena de Costa Rica que están aquí. Quería traerlos para acá, pero lo pensé muy tarde. Y nos decía un joven indígena, él tiene 21 años de edad, pero él tiene una familia allá. Y dice que se convirtió, hace 5 años fuimos a esa zona, mi esposa y yo, y lo conocimos, era un jovencito en ese momento. Parece que en esos días o ya estaba casado, seguro ya estaba casado, porque imagínate, si los que están en la civilización más avanzada, estamos hablando de que en Latinoamérica hay un desorden con la sexualidad de los jóvenes, que las muchachitas de 12, 13, 14 años están pariendo a 2 manos. Imagínense entre los indios. Bueno, allí no hay mucha televisión, no hay internet, no hay una serie de cosas. Entonces, dice él que el Señor atrajo su corazón a él. Y él comenzó a servir a Dios con un corazón devoto. Pero él decía, pero mi esposa y mi familia no quería convertirse. Y dice, ellos vivían de fiesta en fiesta, tomando y cosas, y yo iba con ellos al lugar donde se hacían las cosas, pero yo no participaba porque ya yo le di mi corazón al Señor. Y él le dijo un día al Señor, Señor, pero tú me has llamado y has puesto en mi corazón servirte, pero mi familia no te quiere servir. Tráelos a ellos también. Y qué alegría, dice él, hace como 2 años, toda su familia se convirtió al Señor. Entonces hay esperanza para cualquiera que tiene esa situación. Si tus hijos se están alejando de Dios, ora, pídele a Dios. Y muestra verdadero amor por tus hijos. Pero no te salgas del lineamiento de la palabra. Muestra a tus hijos que tú estás sujeto o sujeta a la palabra de Dios. Muestra a tus hijos que tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida y que fluye ese fruto del Espíritu en tu vida, en todas sus cualidades. Eso demuéstralo y verás que Dios responderá a ese anhelo de tu alma. Esa es mi confianza con mis hijos. Yo los he criado en la disciplina del Señor y a veces hasta usé la disciplina del hombre, de lo que me arrepiento. Pero yo confío en que Dios mantendrá el corazón de ellos atraído hacia Él. Y que aunque alguno en algún momento quiera sacar el pie, Dios volverá y lo recogerá. No le cortará el pie. Él lo va a traer con amor y con misericordia.
Hay gente que predica un evangelio de odio, un evangelio de juicio y de condenación. Un evangelio donde hay siempre una espada cortando cabeza y Dios te va a traer hasta por el dolor. Dios nos trae con amor y misericordia porque Él por eso dio a Cristo en la cruz del Calvario. Los hijos nuestros no heredan maldición porque Cristo cobró toda maldición de nuestros pecados en la cruz del Calvario. La maldición es para el diablo y para sus hijos, pero los de Dios tenemos la bendición de Dios. Todo se levanta o se cae desde tu hogar y desde el mío. Estamos construyendo una mejor sociedad con nuestros hijos. Bienaventurados los que los están logrando. E invito a aquellos que aún están a medio camino a que no desistan y que se alíen cada vez más al Señor. Vamos a aliarnos a Dios. Vamos a aliarnos a Dios para que Dios nos dé la victoria en nuestros hogares. Pero esto lo vamos a hacer con amor y con misericordia. Que Dios les bendiga.